Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. En muy buena compañía, tengo juventud en el estudio. I have youth in the studio today. For the most part, the guests are over 45. I just sneak under that. Okay, just under it. Tengo conmigo acá en el estudio hoy a Michael Baskin, quien es nuestro nuevo jefe de innovación. The title is Chief Innovation Officer. Is that it? It's Michael. It's the one my mom gave me. Michael Baskin, que está encargado de todos los procesos de innovación dentro de nuestro condado. Bienvenido. Welcome. Buenas tardes. How are you, Michael? I'm well, thank you. How are you? Very well, thank you. So we're going to be talking a lot today about innovation. Why the new administration brought you on board, and what are some of the things that you have been doing in order to make our county government more efficient and effective. Great. That's the whole goal, right? Sounds good. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a estar conversando con Michael Baskin y vamos a hablar de todos los procesos de innovación que se están implementando en el gobierno del condado de Montgomery. Ya volvemos. El Condado de Montgomery le quiere agradecer a todos por su compromiso con el reciclaje. Juntos estamos reciclando el 57% de nuestros desechos y sabemos que usted trabajará con nosotros para reducir los desechos y reciclar más. 70% para el 2020. Para proteger el medio ambiente, necesitamos reciclar todo nuestro papel, latas, botellas, contenedores, chatarra y más. Porque si no toma el reciclaje en su apartamento o condominio en serio ahora, regresará para mordernos. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije en la apertura del programa, tenemos acá en el estudio a Michael Baskin, quien es nuestro jefe encargado del tema de lo que es innovación dentro del gobierno del condado de Montgomery. So what is innovation? Let's start by defining innovation for the benefit of the audience. Cool. So the way that we define innovation for the benefit of the audience, but really for everyone in Montgomery County, is just the simple act of making things better. And so it covers a whole range, but how do we make things more effective, more efficient, and more equitable for everyone? En realidad, lo que es innovar, la innovación, es actuar para hacer todos los procesos un poco más equitativos para las personas, más eficaces y más eficientes. Así es como básicamente se deletrea lo que es innovación dentro del gobierno. So how are we doing that inside Montgomery County? Well, Lorna, let's ask you. So you were part of the first Innovation Accelerator course. I'm not being interviewed. Let's ask you. So I can say innovation is whatever it is, right? But we all know that with so many employees all coming to work every single day in order to make things better for people in Montgomery County, innovation is what you say it is and what you do. So after you translate that, it's probably good to hear from you what innovation is and how your experience is. La innovación es obviamente con miles de empleados en el condado de Montgomery. La innovación es lo que hace cada cual dentro del gobierno y básicamente es cómo mejorar lo que ya uno está haciendo dentro del gobierno del condado de Montgomery. All right, I translated that. Now you're interviewing me. What innovation is? That's how that is, right. It's called switching things around and shifting our perspectives. I see that. Para mí la innovación, me preguntaba Michael, ¿no? Que para mí, ¿qué significa la innovación? Pues básicamente es eso, tratar de hacer mejor, buscar espacios, momentos, lugares para mejorar el trabajo que uno va a estar desempeñando. En el caso mío es traerle información a ustedes. In my case is bring information to the public. Cool, yeah. So yours was a great example, right? You wanted to make sure with one of your projects that there was less waste in translations so that translations of important information went out to the public sooner and without errors. And so you took a step back to map that process, to make that process visible,
Making the invisible visible. Making I the remember invisible that. visible, and then to find ways to deliver that faster. Parte de los procesos, porque lo que se está haciendo internamente dentro del condado es básicamente que se le está ofreciendo la oportunidad a los empleados de tomar estos cursos de innovación para mejorar los servicios y eliminar el desgaste, el gasto. En el caso mío, por ejemplo, yo hice ese proceso y parte era de cómo traducimos todos los documentos que, por supuesto, pues entregamos al público a través de diferentes departamentos y pues tuvimos que hacer un mapa de procesos para entender bien, hacer visible dónde es que estaban room for innovation, not mistakes, not waste, but room for innovation, donde habían las oportunidades, opportunities para innovar. Okay, So maybe some examples would be helpful to understand what it looks like of how county employees are making things better. Yeah, go ahead. Let's talk about some of them. Not mine, but others. Okay. Lorna was one of the very first people to go through this Innovation Accelerator course, where we have employees figure out ways to make things better with no new budget, no new technology, and no new people, because those are the three greatest barriers to change. Parte de lo que es el proceso de innovación es cómo mejorar, cómo hacer las cosas mejores dentro del gobierno del condado de Montgomery sin presupuesto adicional, o sea, sin poner dinero, sin gastar, sin tecnología nueva y sin añadir pues fuerza laboral más. O sea, con lo que tenemos, con los recursos existentes, cómo mejorar los procesos. De eso se trata la innovación. Cool. Okay. So all of this starts really small and then scales to bigger things. Exacto, empezando paso a paso, pequeño, poco, para poder poder ganar territorio y darle frente a problemas más grandes. And it's rooted in the county executive's mission to make sure that services are provided better and more effectively to residents. Y parte de la misión del Ejecutivo es de que los servicios se le puedan dar a los residentes más eficazmente y mejor. And the commitment of all of the thousands of county employees who show up every day in order to serve the public. Y también pues es el compromiso de los miles de empleados del condado de Montgomery que llegan todos los días pues a servir al público en general. So how did the innovation concept came on board? Yeah. It's completely new for Montgomery County government. Obviously, it's innovation, it's new. And also for the county employees, yeah. You've been conducting the course, the Innovation Accelerator course. Handful of employees have done it. What is the goal? That the entire force does it? Is that what the goal is ultimately? Yeah, so we really believe in a bright spots model, which is finding where things are going really well and scaling that up. And so I appreciate getting to be on the show with you because you are helping to celebrate the stories of employees who are working to make things better. And I'd love to share some of those. Okay, parte de lo que es también identificar dentro del gobierno del condado de Montgomery aquellas cosas que están funcionando bien y entonces resaltarlas para que quizás puedan ser imitadas y él va a compartir algunas con nosotros. All right, let's share that. Sure. So one great example, a small one, would be Eric Bergman, who is in the course with you. And so Eric is an arborist, which means he has an incredible, vast wealth of knowledge about trees. Exactamente. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo de cómo es que se están innovando las cosas dentro del gobierno del condado de Montgomery. Dentro del curso que tomamos recientemente estaba Eric Bergman, que Eric es arborista y tiene mucho conocimiento sobre los árboles y trabaja para el Departamento de Transporte. He's with DOT. Mm-hmm. Okay. And so he'll go, and he and his team and his coworkers, they go out all the time in order to work on the trees. And then when they leave the trees, to let people know, they leave a little hanger on the door that provides some information. Él, por ejemplo, va a inspeccionar los árboles y cuando termina de hacer su trabajo, si tiene que dejar información, pues deja en la puerta de las casas, de las propiedades, información sobre los árboles. And then we've all played phone tag before. So what happens is people pick up that thing, they want to know what happened, they call Eric. Eric's out on a tree, he can't pick up, in comes the phone tag. And for so many of the calls, those were calls that could have been answered with your team and MC 3-on-1. Hey, when is this going to be updated?
Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Eric, estamos explicando un poquitito cómo funciona el mejorar los procesos internos. Este muchacho Eric, que trabaja con el Departamento de Transporte, encargado de dejar información cuando pues hace las inspecciones de los árboles, estaba su número de teléfono en el papelito que dejaba en la puerta de nuestros residentes, y entonces los residentes lo llamaban a él llamaba a los residentes y estaban dándose las llamadas de un lado para otro todo el tiempo y no lograban conversar con los residentes. Final de la jornada es algo que podía haber sido resuelto muy fácil a través de nuestro centro de operadora 311. So people weren't getting their questions answered. And often when they did reach Eric, if they didn't speak English, then they were especially not getting their questions answered. Exactamente. Mucho trabajo para que las personas pudieran entender qué eran esos volantes que le dejaban en su casa en relación a los árboles, porque a veces cuando lograban hablar con Eric, las personas no hablaban inglés y ahí entonces había otro obstáculo. So Eric changed those door hangers and he worked with MC311 to make sure that when residents called, they got a response quickly for the information they needed in the language that they needed it. Y entonces Eric, a través de este curso de innovación, pues como resolvió el problema fue que cambió los volantes, puso el número de contacto de MC311, de manera que cuando las personas llamen, automáticamente tienen quien le conteste, inclusive también en español, si es necesario. So that was very bright. It was an easy one. Yeah. So it had not happened until he took a look at it and decided to take some action and make a decision and change things for the better. Yeah, that's right. And so there's so many small businesses here in Montgomery County, and we want to make sure it's a thriving space for them. And one of the ways that we can do that is to make sure that we're buying, as the county, more services from local businesses. Procurement. Parte también, estas medidas de innovación, pues básicamente como se está haciendo es los cursos internos que está ofreciendo el condado a sus empleados. Participan empleados de diferentes departamentos y parte de la innovación es que cada empleado busque procesos dentro de sus departamentos que pueden ser mejorados, donde hay espacio para innovar. Y uno de ellos también fue el departamento de licitaciones, donde el condado está tratando de tener más negocio con empresas pequeñas en el condado, pero dentro del departamento de licitaciones habían, I'm not going to call them obstacles, but there were some issues that needed to be attended to. Yeah, so for local small businesses, you have to get certified before you can do business. And that process, the training was long. There was duplicate forms. You had to answer the same question multiple times. And so Grace Deno, who works in procurement, who is in the same cohort with you, she was able to listen better to local small businesses and then eliminate a lot of the waste to make it easier to do business with the county. Parte, por ejemplo, en nuestro departamento, como mencionaba, de licitaciones, una de las empleadas que también tomó el curso, parte del proceso para que las empresas se certifiquen como empresas pequeñas en el condado de Montgomery para hacer negocios con el condado, pues los formularios, a veces las preguntas estaban repetidas y tomaba mucho tiempo. Ella, tras tomar este curso, llegó a su oficina, simplificó más el proceso de manera que es mucho más conveniente y más fácil ahorita para las personas interesadas en hacer negocio con el condado inscribirse y certificarse. Yeah, I remember there was like a double certification, something like that. Mm-hmm. So how do you make it easier? And, some of these are like, how do we grow small businesses? How do you get questions about trees? But for some people, it's even more personal. So Kendra, who sat next to you one of those days, she works in corrections. And people were coming into our jails, and they had to do a whole bunch of things before we ever listened to them to understand what services they might need to be referred to. And so Kendra is changing that process at corrections to make sure that as soon as someone enters our jail, we're already working to make sure that they're going to successfully re-enter our communities. Otro ejemplo que nos está dando tiene que ver con Kendra, también otra empleada del condado que tomó este curso de innovación, que básicamente ella trabaja en el departamento de correcciones en las cárceles y ella se dio cuenta que el proceso cuando llega alguien a la cárcel, pues había muchos pasos antes de preguntarle a la persona cuáles eran sus necesidades. Entonces ella está trabajando internamente en la cárcel ahorita para cambiar lo que es el proceso de manera que de entrada pues sepa ya las necesidades de la persona que viene a la cárcel para una vez que tenga la libertad le sea más fácil pues incorporarse a la sociedad. That's a lot of work, small steps, regular employees.
one of the things that the county executive has said, and I think he mentioned it during the state of the county address last week, has been the fact that it's listening to the workforce, because at the end of the day, the people that are holding the jobs, they're the ones that know how it works and what needs improvement, what needs innovation. So that's where it's a direction that we're heading. Yeah, and I think it goes more than just listening with words, but really opening up space and giving people the right tools at the right time to make things better themselves. So the foundation of this course, which we stole from Denver's Peak Academy, is the idea that the people doing the work are the best ones often think that they're stuck in miserable processes and miserable systems. And the best people to fix those processes and to fix those systems is the people in those processes and in those systems themselves. Esto es un programa que básicamente el condado pues lo está duplicando. Se implementó en Denver, en la ciudad de Denver, en Colorado, y dio mucho éxito, porque de lo que se trata es de que los propios empleados sean los que evalúen los procesos internos de cómo se hace el trabajo, y que ellos mismos sean los que puedan tener la voz para tomar acción y poder hacer los cambios necesarios para hacer los servicios y los programas mejores a la comunidad. So we've seen changes already to cohorts. How many people have done the course so far out of 8,000 full-time employees? Yeah, so we are building up the structure now to scale it. Because right now it's only you. It's just me, okay, right? yeah. But we have to model that, because we say no new people, no new budget, no new technology. So like, we already have really amazing employees who come to work every single day to make things better for people. So it's all about just celebrating that success and letting it grow from there. Básicamente, en realidad, en el condado, pues hay muchas personas que ya llegan a trabajar entusiasmados, que hacen buen trabajo para los residentes del condado, y se trata de construir esto, porque una vez más lo que hace él, precisamente para identificar los espacios para poder innovar, lo que hace él lo tiene que continuar haciendo sin contratar a más gente, sin más tecnología y sin más gastos, porque de eso se trata, de que se mejore todo sin más gasto. Okay. Yeah. And it's not just about employees, right? It's also about residents speaking up and being good user advocates, so that we in local government, we know what we can do to deliver better services. Y también, por supuesto, pues el componente de colaboración por parte de nuestros residentes, que nos dejen saber cómo podemos tener mejor servicio. Y ustedes saben cómo hacerlo llamando al 311, porque el centro de operadoras del 311, they're going to call now to 20. El centro de operadoras del 311, pues básicamente es un lugar donde no solamente usted puede pedir servicios, sino también puede presentar sus opiniones, sus quejas, y es importante que ustedes, nuestros residentes, nos dejen saber a nosotros dónde hace falta mejoras. Yeah. Room for improvement. Room for improvement. Yeah, so it's just like the census, right? The Census Bureau can do everything they're going to do, but the census doesn't work unless residents participate, and the same goes with all of our county services. Lo mismo está haciendo una comparación como al censo. El censo es algo que el Buró del Censo puede hacer todo lo que puede hacer, pero no funciona si los residentes no participan. Y por ende, pues la participación de ustedes, nuestros residentes, es importante para nosotros medir dónde tenemos que hacer mejoras. All right, cool. So let's talk about, you have another class coming up? We do. Okay, when does that start? Too soon. February 6th, okay. And we have, all are still welcome to sign up, but we have like 50 people on the wait list. And 50 people on the wait list. Yeah, we've got people coming from Madison, Wisconsin, and we had folks from WMATA and WSSC, so we're trying to build a culture around the region to make sure that people get served. Exacto, y no solamente que se lo estamos impartiendo a nuestros, este curso de innovación a nuestros empleados del condado, sino que también a través de la región, pues de Metro y también de la Compañía del Agua, han habido empleados que han participado, porque es cambiar la cultura interna de lo que es el ofrecer servicios a los residentes de una manera más eficaz, más eficiente y también más equitativa para los residentes del condado de Montgomery. Any other success story? Sure. So if you're getting your driveway apron repaired, now it used to be that you had to driveway apron. It's a piece of your driveway. Uh-huh. And before you had to like call someone over and write a physical check, and then the inspectors carried it around. Now you can do that online. Other improvements are simply people are responding to calls in faster, easier ways because they're more organized. Mm-hmm. We're using a lot less paper
But the best stories are ones like yours where people are saying, hey, I really want to make sure that I'm doing the thing that values the most, and that means getting rid of the stuff that doesn't make sense anymore. Exacto, básicamente es aquello que no funciona dentro del condado, pues ha sido paulatinamente se ha estado reemplazando. Otro ejemplo, por ejemplo, si usted iba a hacer lo que era el estacionamiento, faltar el estacionamiento frente a su casa, pues básicamente era un poco mucho el papeleo y ahora usted puede pagar en línea, lo que quiere decir que es hacer todo más eficaz dentro del condado de Montgomery. We're going to take the MC311 CSR. Hoy es Julie Crespín Bermúdez. Hola Julie, ¿cómo tú estás? Hola Lorna y todos los radiodientes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por compartir el tiempo con nosotros en el día de hoy. Y sabemos que en este segmento del minuto de MC311, pues tratamos de abordar el tema más o menos de la semana, lo que la gente está llamando the most. So what is it this week, Julie? Ok, primeramente son dos cosas que les quiero mencionar. Okay. Primero es que ayer fue feriado y el condado está recogiendo reciclaje un día después de lo normal. Gracias por ese dato. No hay problema. Y también que seguimos recibiendo llamadas de impuestos de propiedad y con gusto los representantes están aquí para contestar preguntas relacionadas a los impuestos. ¿Cuáles son las llamadas principales que están haciendo, Julie, los residentes en cuanto en la línea en español? ¿Están llamando bastante? Sí, porque quieren saber si ya el cheque que mandaron a pagar sus impuestos ya fue aceptado. Entonces pueden llamar al banco para ver si ya el cheque pasó, y también porque este tiempo del año son muchísimos pagos que están mandando y es un poquito más dilatado el proceso. ¿Y el cheque va directamente, lo mandan al banco o lo mandan al condado directamente? Lo mandan a un apartado postal que es en Filadelfia, en Pennsylvania, y después donde está el banco, donde hacen el proceso de ponerlo a la cuenta y después la información llega aquí al condado. Por eso es un proceso un poquito más lento. Okay. This is a good example for innovation. Tell us about how this came about. This is a good example, how you pay taxes, your property taxes. Okay, so de nuevo, ¿cómo es el proceso? ¿El cheque se manda a dónde? Se manda al centro de procesamiento del banco que está el condado asociado con él. Okay. Para hacerlo más rápido, se manda a Filadelfia porque ahí está el Bank Processing Center. Okay. Después, ellos lo depositan a la cuenta que es del banco, del condado, y después nosotros recibimos la información. Ahora, si ellos lo mandaran It's acá like a three-step process when you send your check to pay the property taxes. And sometimes it takes a little longer, and then people are calling 311 just to double check and make sure that the payment was received. Okay. Yeah. All right, this is a good one. Okay. Entonces, pero muchas personas de habla hispana están llamando para preguntar si ya el pago fue recibido, ¿correcto? Correcto. También porque a ellos se les olvida que el banco, el prestamista, manda el pago a nosotros. Exacto. Y se confunden. Entonces ellos tienen que mandar a su compañía de mortgage, al préstamo, o mirar su cuenta. Y siempre nos llaman porque ellos no han mandado cheque y están preocupados que no se ha pagado. Ok, perfecto. Entonces, pero el mensaje del día de hoy es básicamente que si las personas aún tienen alguna duda, si el pago se ha recibido, pueden llamar a ustedes y ustedes pueden verificar, ¿correcto? Sí, y también que se acuerden que el reciclaje es un día después de esta semana porque ayer fue feriado. Gracias, Julie. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ya sabes, bueno, nada, nuestro centro de operadoras que trabajan, las operadoras de lunes a viernes, 7 de la mañana a 7 de la noche y, por supuesto, 24 horas al día, online, mc311.com. 311.com creo que es. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, Julie. So that's another interesting process. I only heard the word Philadelphia. Exactly. So it sounds like there's a process for paying taxes and then people get refunds that actually takes way more steps than it needs to take. No, it's when you pay your property tax. Let's say your bank does not escrow the money on your monthly mortgage payment. So twice a year you have to pay your taxes. So it is a process because you send it to the bank then sends it to the county. It's a process where people are calling now, high volume, calling 311 to find out, did you get my money? Sure. And so there's great innovations of how do we make sure that people know their status along the way? And that's something where listening to residents matters. People want to know where they are along the way, or we create what we call hidden factories, which is where MC311 is answering all of these calls that produce limited
where they could be answering more meaningful calls because people don't have the information they need when they want it. Exactamente. Esto es uno de los procesos así que pudiera tener espacio para la innovación porque al final de la jornada es que las personas puedan obtener la información más rápidamente y también que el centro de operadoras 311 pues pueda atender a llamadas que quizás sean un poquito más importantes, aunque pagar los impuestos de la propiedad es sumamente importante. So we had two similar issues, one with a recreation assistance program and one with the Board of Elections. Dos sistemas un poquito similares, por ejemplo, la Junta Electoral y también el programa de asistencia para recreación. That one is huge. The Recreation Assistance, Financial Assistance Program is huge in our Hispanic community. Yeah, so that's $800,000 that we provide to make sure that anyone who wants to take our great recreation services has access to them. Exactamente, esos son el monto que son casi $800,000 del Departamento de Recreación para los programas del verano, que de hecho, si usted no lo ha hecho, es hora, let me plug in something, because something is coming up now, the 25th about that. El 25 vamos a tener una feria de cómo matricular a los niños en recreación en la biblioteca de Wheaton, en el centro de recreación y el complejo de la biblioteca y recreación de Wheaton. Sumamente importante, es el sábado 25, si le interesa puede llegar y ahí puede conocer también al personal y le van a ayudar con esa asistencia. Yeah. So Derek, who processes all those applications for those recreation scholarships, he mapped out the entire process and he found where there was parts of the form that were causing people to get ejected from the program just because they didn't fill out the form right. And then he made a series of changes with that team so that more people would be able to submit their form online, would have more clarity about how it worked, and would be able to sort of more easily access those scholarship dollars. Parte de la planilla para recibir los fondos para los programas de recreación, la solicitud que las personas tenían que someter, pues había una parte que si las personas no la llenaban, pues los quedaban fuera del programa, eran descalificados. Y este empleado, Eric también, que también tomó el curso de innovación interna en el condado, pues mejoró el proceso precisamente para que las personas puedan calificar más rápido y pueda ser expeditado el proceso más rápido. Al final de la jornada se trata de eso, de expeditar los procesos internos nuestros del condado. El tema quizás suene un poquito aburrido para ustedes que me están escuchando, pero al final de la jornada, Patricia me hace así, al final de la jornada se trata de lo que estamos nosotros internamente haciendo en el gobierno, en el condado, para que ustedes puedan obtener los servicios pues más eficazmente, más rápido, y son las mejoras nuestras internas que estamos implementando. I just recapped a little bit of what we're doing. Okay, so you're excited about the next class? We're very excited about the next course. What's innovation for the program? So things that are happening keeping the program new, the same? No, Okay. Please. Okay. It changes every time. So we're adding peer advisors and peer mentors. Okay. Ahora vamos a tener mentores dentro del programa de innovación del condado. Una vez más, Michael Baskin es el encargado de todo el programa de innovación interna nuestra del condado de Montgomery, que parte de esto es también motivar a la fuerza laboral para servirles mejor a ustedes. We're adding better templates and reference guides. And we're adding tech support to make sure that digital literacy isn't a barrier as people are trying to get this done. Ok, y también pues estamos añadiendo apoyo a los empleados del condado en la parte tecnológica, porque el programa involucra mucho internamente pues el componente tecnológico interno nuestro, y a algunas personas pues se les hace un poquito más difícil el navegar, y va a haber esa ayuda. So it's all good in the neighborhood. Yeah. We're motivated, at least I am, after I finish the processes. I still have a couple pending. You got a couple pending. I have a couple pending. We'll interview here soon to figure out how you've made things better. Exactly, so that I can make things better in Montgomery County government. Pero parte de esta iniciativa por parte de la administración de Mark Erich es precisamente eso, hacer mejor nuestra fuerza laboral. Y eso es algo que se lo pueden llevar usted también a la empresa privada, porque al final de la jornada, si usted tiene un negocio, pues también tiene que estar muy consciente de sus procesos internos. Y eso es lo que estamos haciendo en el gobierno del condado de Montgomery. Thank you for being here, Michael. Time's out. We're out of time. Peace with you. And thank you for being here today. Thank you so much. The topic might be a little boring, but I was just saying to the audience, it might be saying to the audience, at the end of the day, is what we're doing internally so that we can serve you better. And it's something that
in reality, we all need to take a close look to our processes at home and our place of work, no matter where you work, no matter if you're a business owner, because at the end of the day, you want to be more effective and efficient and have more free people time. in government are just like people in any other organization. So we all know what those frustrations are, and just how do we pull those thorns out and make things better for each other. Exacto. Básicamente, pues en el gobierno todos tenemos frustraciones también y se trata básicamente de darle frente para sacarnos las espinitas del costado para poder dar mejor servicio. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Thank you, Lorna. Y hasta aquí su espacio,